Buenos días, buenas tardes o buenas noches, respectivamente, al momento en el que se encuentren viendo la transmisión de esta conferencia virtual, que con mucho gusto, mucho entusiasmo ha sido iniciativa del Departamento de Estudios Curriculares, con el objetivo de nutrir nuestra labor docente y mejorar la calidad del trabajo de nuestros estudiantes en las aulas. Mi nombre es Berenice Peñarreaga. Soy parte de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas y el día de hoy traigo para ustedes esta plática titulada Leer primero, ejecutar después. Comencemos. Y bueno, en realidad, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene esta idea o esta temática? La frase leer primero, ejecutar después es un consejo que enfatiza la importancia de la comprensión antes de la acción. Se utiliza en distintos contextos para asegurar que las personas entiendan completamente un problema o una instrucción antes de intentar resolverlo o llevarlo a cabo. Pero, ¿por qué? Realmente me he dado cuenta que no solamente para las tareas académicas o profesionales estamos inmersos en la dinámica del seguimiento de instrucciones, sino día a día en nuestras actividades cotidianas. Estamos siguiendo instrucciones todo el tiempo para tratar de llegar a objetivos o metas, a veces con tareas más sencillas y a veces con tareas mucho más complejas. Sin embargo, no siempre estas tareas tienen las características o la calidad que se esperaría. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo los pasos que se nos dieron o los consejos que se nos brindaron para poder llegar a que estas tareas, estas metas o estos objetivos se den de la manera correcta. Es por ello que hoy abordaremos el error más costoso en la educación y en el mundo profesional y nuestra vida cotidiana. No leer las instrucciones. Dentro de la experiencia, la mayoría de los errores, ya sea en trabajos, exámenes y proyectos, en realidad no se deben a la falta de conocimiento, sino a la simple indisciplina de la lectura, porque los estudiantes saben la respuesta, conocen los temas, pero entregan las tareas en un formato incorrecto, se saltan una pregunta clave o usan fuentes prohibidas. Esto nos lleva a la paradoja de la premura o al síndrome de la prisa. En realidad, estamos inmersos en una cultura que valora la acción inmediata sobre la reflexión. También podríamos llamarlo el sesgo de la acción. Sentimos la urgencia de hacer en lugar de tomarnos el tiempo de entender. Y esta prisa, aunque pareciera que nos está ahorrando tiempo, irónicamente nos hace perder muchísimo más tiempo. ¿Por qué? Porque nos hace trabajar doble. Es por ello que lo que define esta plática es que la lectura efectiva de instrucciones no es una habilidad blanda, sino la columna vertebral de la eficiencia, del pensamiento crítico y de la gestión de proyectos. Y como docentes, tenemos la obligación de modelarla y exigirla. En estos minutos veremos un poco un sustento teórico, ejemplos dolorosos del costoso de no leer y lo más importante, tips o herramientas que nos pueden ayudar a transformar la forma en la que nuestros estudiantes abordan una tarea. Y bueno, la mente realmente busca atajos para reducir el esfuerzo cuando vemos un texto largo o complejo. El cerebro tiende a escanear en lugar de leer activamente. Esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué no leemos? Y primero, entendamos la psicología detrás de este error. ¿Por qué nuestros cerebros se resisten a la lectura detallada? La respuesta está en la economía de nuestro cerebro, como lo describe el premio Nobel Daniel Kahneman con su modelo del sistema 1 y el sistema 2, que explica o aborda en su libro Pensar rápido, pensar despacio. Veamos un pequeño video en el que nos explican un poco a qué se refiere Daniel Kahneman sobre esto. Nuestra mente procesa la información de dos maneras distintas, como cuando miramos esta foto. Instantáneamente sabemos que hay una mujer rubia y un hombre de camisa. Ella está enojada con él y probablemente por gritarle algo. Pensamos todo esto rápidamente y sin esfuerzo, o lo que se denomina con el sistema 1.
Ahora, si miramos este otro problema, pasa algo totalmente distinto. Sabemos inmediatamente que se trata de una multiplicación y que probablemente podríamos resolverla. A lo mejor saben rápidamente que el resultado no es ni 16 millones ni 8. Pero resolver este tipo de problemas requiere un pensamiento lento, con esfuerzo y deliberado. Este es el sistema 2. Cuando el sistema 2 actúa, los músculos se tensan, la presión sanguínea aumenta, el ritmo cardíaco se eleva y las pupilas se dilatan. Estos sistemas 1 y 2 dictan mayoritariamente todo lo que percibimos y nuestra conducta en general. Por ejemplo, estas líneas parecieran ser de distinto largo. Sin embargo, si las medimos, son del mismo tamaño. Y a pesar de saberlo, el sistema 1 no puede evitar todavía verlas de distinto tamaño. El sistema 1 trabaja rápidamente, de manera intuitiva, con la info disponible en el momento. Y el sistema 2 es de pensamiento lento, es el que compensa y sugiere no creerle al sistema 1. Acá otro ejemplo de cómo pensamos. Supongamos que tenemos un bate y una pelota, y ambas cuestan 1 peso con 10 centavos. El bate cuesta 1 peso más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Seguramente su sistema 1 está gritando 10 centavos, y es lo que en general se piensa antes de llegar a la respuesta correcta, que es 5 centavos. El sistema 1 trata de resolver lo más rápido e inadvertidamente posible. Y esto es muy beneficioso en el día a día, ya que si cada actividad requeriría toda una actividad mental completa, con esfuerzo y lento, esto sería agotador. ¿Cómo pensamos? Contamos con 2 sistemas. El sistema 1, que es rápido, intuitivo, automático, lo usamos para tomar decisiones simples y que muchas veces lleva al error, como vimos en el caso del bate y la pelota o en el caso de las flechas. No todas las primeras impresiones son las correctas. Y un sistema 2, que es lento, consciente, deliberado, con esfuerzo y más confiable, y que en general se usa para tomar decisiones más complejas o estratégicas. Ahora bien, entonces podemos deducir que nuestro sistema 1 es nuestro pensamiento rápido, automático, emocional, intuitivo, de bajo esfuerzo y, por supuesto, inconsciente. Este sistema ve una instrucción y dice, sé lo que hay que hacer, a ejecutar. Sin en cambio, el sistema 2 es el pensamiento lento, deliberativo, lógico, analítico, que requiere esfuerzo porque, claro, es consciente. Este es el que nos dice, espera, déjame desglosar esto y verificar las restricciones. La falta de lectura es una manifestación del sistema 1 que evita el coste de activar el sistema 2. Ahora tenemos algunos otros conceptos. Empecemos por el sesgo de confirmación. El estudiante no lee el documento completo, solamente escanea buscando información que confirme lo que ya cree que debe hacer. Si un trabajo, por ejemplo, es sobre análisis de datos, solo lee la palabra datos e ignora la restricción que exige que sean de fuentes gubernamentales de los últimos 5 años. Esto nos lleva a la creación de un modelo incompleto. El estudiante salta a la acción con una idea vaga del producto final y como el cerebro odia la ambigüedad, lo rellena con suposiciones. El docente lee el resultado y se da cuenta de que el modelo mental del estudiante no coincide en absoluto con las instrucciones reales. Para ello, también tenemos el sesgo de acción, que nos dice que hacer algo es mejor que no hacer nada, incluso si ese algo es incorrecto. Entonces el estudiante se siente productivo al empezar a escribir inmediatamente sobre el tema, aunque no haya leído los requisitos de citación. Queremos ver movimiento, no reflexión. A ver, pensemos en alguna instrucción que nosotros mismos en algún momento hemos saltado por ir demasiado rápido, por realmente solamente querer hacer algo en vez de quedarnos sin hacer nada. Muchas veces, ¿no? Es un sinfín de momentos en los que realmente hemos tenido a bien saltarnos las instrucciones solamente por querer llegar a un objetivo. Y es aquí también que tenemos el costo de la carga cognitiva. Cuando una instrucción es muy larga, el cerebro se rinde para ahorrar energía. La solución no es la reflexión, sino la simplificación radical. La forma de combatirlo es lo que veremos en la sección de metodología. Desglosar el texto para que el sistema 2 lo vea como una serie de tareas pequeñas y no como un muro impenetrable. Ahora veamos.
Vamos a probar nosotros mismos cómo estamos en el seguimiento de instrucciones. Para ello, llevaremos a cabo un ejercicio. Si tienen cerca una pluma, una hoja o simplemente en las notas de nuestros celulares o una hoja en blanco en Word, como ustedes lo decidan, y vamos a pasar a hacer la actividad. Vamos a ver cómo nos sentimos con esta actividad para demostrar aquellas consecuencias que tiene el no seguimiento de instrucciones. ¿De acuerdo? Vamos a pasar con el pequeño ejercicio que se llama, es un test de inicio rápido. ¿Ok? Vamos a tener 60 segundos. Les voy a dejar en la pantalla 60 segundos para que realicemos el ejercicio y regresamos a revisarlo. Perfecto. Los 60 segundos empiezan a correr a partir de ahora. Perfecto. Hemos terminado nuestros 60 segundos. Ahora, ¿quién gritó su nombre? ¿Quién hizo cálculos? En realidad, con este pequeño ejercicio nos podemos dar cuenta que la mayoría siempre llegamos al fallo. ¿Por qué? Por la falta de leer instrucciones, porque se ignoró la primera instrucción, que fue leer todas las instrucciones antes de siquiera hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que en realidad debemos llegar con este ejercicio? Nuestra primera instrucción dice, lee atentamente todas las instrucciones antes de hacer algo. 2. Escribe tu nombre completo en la parte superior derecha de esta hoja o de la pantalla. 3. Traza un círculo alrededor de la palabra todas en la instrucción número 1. 4. Si crees que esto es fácil, aplaude una vez. 5. Multiplica 12 por 5. No escribas el resultado. 6. Si ya has llegado a este punto, no sigas leyendo. Salta a la instrucción número 8. 8. Grita el nombre de tu color favorito. 9. Haz lo que te indica la instrucción número 10. 10. Después de leer todas las instrucciones, solo escribe tu nombre completo en la parte superior izquierda de la hoja y no hagas nada más. Ok, en realidad esto es lo único que debemos hacer. Solamente escribir nuestro nombre completo en la parte superior izquierda de la hoja y no hacer nada más. Sin embargo, si no seguimos la primera instrucción, que es leer detenidamente o atentamente las 10 instrucciones que tenemos en este pequeño test de inicio rápido, llegaríamos a tener quizá una sanción por no haber seguido las instrucciones. Esta prueba o este tipo de prueba es un excelente diagnóstico de disposición lectora y un excelente ejercicio para poner a prueba o demostrar el ejecutar después, los costos del ejecutar después. Y es una muy buena herramienta que como docentes podemos aplicar el primer día de clases para medir la tendencia de los estudiantes a saltar los pasos. Ok, perfecto. Ahora sí veamos un par de ejemplos. Estos sesgos en realidad no son tan inofensivos o no son inofensivos, pero sí tienen un costo real que vemos día a día en nuestro salón de clases. ¿Cuáles son estos costos del ejecutar primero? Muy bien, podríamos tener entrega de trabajos en formato incorrecto, no responder a todas las partes de la pregunta o de la tarea,
no llegar correctamente a las metas o los objetivos, duplicación de esfuerzos. ¿Por qué? Porque no sirve de nada que estemos haciendo el trabajo si el final está mal hecho. ¿Por qué? Debemos volver a realizarlo. Y una comunicación ineficaz. ¿Por qué? Este error no solamente está en las tareas, está también en la comunicación. El ejecutar primero nos hace responder, por ejemplo, a correos electrónicos sin leer los 3 puntos clave. Ejemplo, un estudiante pide ayuda sobre un tema que el docente ya explicó en el tercer párrafo del email. El costo, cadenas interminables de clarificación. ¿Por qué? La percepción del estudiante de que no está atento y la pérdida de tiempo del docente. En realidad, este tipo de lectura de correos electrónicos es un microejercicio de lectura de instrucciones más frecuente en el mundo laboral. Si fallamos aquí, vamos a fallar en la oficina o en nuestros trabajos más adelante. Ahora, revisemos casos concretos de esto. Muy bien, lo que les comentaba del test rápido que hicimos para medir nuestro seguimiento de instrucciones es un ejercicio, un examen que se llama pregunta trampa, en donde en realidad nos podemos dar cuenta de cómo los estudiantes siguen o no las instrucciones o si se saltan pasos para llegar a los objetivos. Quizá el costo de esto puede llegar a ser una sanción y no por falta de saber, sino por no leer correctamente. También tenemos el otro costo que podría ser un proyecto inviable. Digamos, el equipo del proyecto comienza el análisis de datos. Ignoran que una línea crucial en las instrucciones. Todos los datos deben ser obtenidos exclusivamente de fuentes gubernamentales de los últimos 5 años. Pasan 2 semanas, se la pasan recopilando datos, pero estos datos no son de fuentes gubernamentales, sino obtienen estos datos de un blog o de una encuesta simple. El costo, ¿cuál es el costo de esto? Que en realidad son 2 semanas de trabajo desperdiciado porque el 80% del análisis es metodológicamente nulo. La indisciplina lectora, entonces, crea productos o proyectos inviables. Otro ejemplo concreto, en la tesis, un formato ignorado. En un trabajo final o en una tesis se ignoran las especificaciones de formato. Todos los márgenes deben ser de 3 centímetros, a excepción de la portada y el índice. Pero el estudiante no sigue estas instrucciones o no lee y entonces aplica un formato general de margen a todo. Y el docente claramente lo tiene que regresar con corrija la presentación. No se han leído las instrucciones de exclusión para la portada y el índice. En este caso, ¿cuál es el costo? En realidad, una percepción de falta de rigor. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso real con las especificaciones que se están pidiendo. Y, exactamente, un retraso en la revisión del contenido valioso por un error administrativo que en realidad pudo haberse evitado. Bien, después de haber analizado un poco algunos de los costos que trae el no seguir las instrucciones de manera correcta o de saltarnos los pasos para llegar a nuestras metas u objetivos en cuanto a tareas o quizá trabajos de oficina, es momento de que pasemos a nuestras herramientas o tips para modelar la lectura activa. Es importante que enseñemos a nuestros estudiantes a leer en 2 fases. ¿Cómo es esto de leer en 2 fases? Una lectura 1 es una visión global en la que solamente vamos a extraer el propósito y el producto final de nuestra instrucción. Y una lectura 2 que es más lenta y con un desglose en la que solamente vamos a subrayar los verbos de acción y las restricciones. ¿Cuáles son nuestros verbos de acción? Lo que en realidad se espera que hagamos y las restricciones, por ejemplo, la extensión, el formato de la tarea o el formato de la asignación, del archivo, cómo debe de ir, la fecha límite para entregarse. Y podríamos ver
o podríamos implementar que la primera entrega de cualquier proyecto sea una lista de tareas desglosadas, en las que se extraigan de sus instrucciones. Y si el desglose es incorrecto, obviamente el trabajo que se entregará después será incorrecto. Ahora, por favor, miremos esta tarea un tanto compleja y les daré 30 segundos para que identifiquen y cuenten los verbos de acción. ¿Ok? Bien, ¿cuántos verbos contaron? Ok, nuestras respuestas son tres. ¿Cuáles son estos verbos? Define, compara y argumenta. El estudiante que solo se enfoca en el tema economía circular falla. El que se enfoca solamente en 800 palabras falla. La lectura estratégica es la que separa los verbos, es decir, nuestro qué hacer y las restricciones, cómo hacerlo. ¿Ok? Muy bien. Aquí está nuestra respuesta. Define, compara y argumenta. Nuestra primera lectura solamente nos dice cuál es nuestro producto final o nuestro propósito, un concepto de economía circular. ¿Ok? Perfecto. Y nuestra segunda lectura nos dice, subrayamos los verbos, definir, comparar, argumentar. ¿Y cuáles son nuestras restricciones? En este caso, extensión máxima de 800 palabras, con 3 fuentes académicas en formato MLA. Y lo demás es un poco más de contexto para realizar o llevar a cabo de una manera correcta nuestra actividad. Ahora, tenemos otra técnica, que es la técnica del lector crítico. El estudiante en esta técnica debe leer las instrucciones como si fuera el evaluador. Para esto, es importante que siempre compartamos con nuestros estudiantes la rúbrica de evaluación junto con las instrucciones para realizar sus actividades o sus tareas. En clase podemos dedicar 5 minutos a que los estudiantes subrayen en la rúbrica los 3 elementos que les darán más puntos y aquellos que les restarán más puntos. Y si la rúbrica pide argumentos basados en evidencia empírica, ese es el foco, no la estética de la presentación. ¿Ok? Hablemos de la rúbrica. Muchos solemos enviar solamente la rúbrica, pero es importante que enseñemos a nuestros estudiantes a usarla. Perfecto. ¿Cuántos de sus estudiantes en realidad creen que usan la rúbrica como una lista de chequeo antes de entregar el trabajo? Probablemente muy pocos, ¿no? Y es que en realidad la rúbrica no es solo para calificar, es la traducción de las instrucciones en criterios de éxito. Si la rúbrica dice que el 50% de los puntos están en la evidencia empírica, el estudiante debe ir directo a buscar evidencia, no a escribir la instrucción. Nuestra rúbrica nos dice en qué debemos de tomar más seriedad o de poner mucho más atención cuando estamos en la realización de trabajos. Muy bien, aquí tenemos otra técnica que es un ejercicio de modelado, piensa en voz alta. Propongo que para el primer día modelemos la lectura de instrucciones con el pensamiento en voz alta. Vamos a proyectar instrucciones en pantalla y las vamos a leer detenidamente. Por ejemplo, definir. En la instrucción dice defina. La acción es definir.
Y la instrucción también dice solamente fuentes posteriores a 2018. Esto es una restricción crítica. ¿Por qué? Porque solamente debemos utilizar fuentes bibliográficas de 2018 en adelante. Si usó una anterior, obviamente repruebo. Y vean cómo al subrayar y diferenciar, en realidad estamos utilizando nuestro sistema 2 y lo estamos poniendo en acción. También tenemos otro chequeo inverso, que en realidad es nuestro último paso y se basa en una checklist que se realiza antes de entregar. Este se llama el método POSE para instrucciones escritas. ¿Qué significa POSE? En nuestra P tenemos el propósito o objetivo o verbos, S la secuencia y la E nuestras especificaciones o restricciones. Muy bien, veamos. Aquí vamos a desglosar una instrucción para que veamos cómo se utiliza el método POSE. ¿Qué dice nuestra instrucción y nuestra asignación? Nuestra asignación es un análisis crítico del lenguaje en redes sociales con un valor de 20%. Nuestra instrucción dice, el objetivo de esta producción es analizar, comparar y criticar el impacto del uso del lenguaje informal, jerga, abreviaciones, emojis, en la comunicación escrita profesional en un contexto digital. Para ello, deberá realizar un ensayo de opinión, máximo 1200 palabras, mínimo 800 palabras, estructurado con introducción, con una tesis clara, desarrollo, 3 argumentos principales y conclusión. Debe citar obligatoriamente un mínimo de 3 fuentes académicas, artículos de revistas o libros, publicadas después de 2018 y no se aceptarán citas de blogs, prensa popular o Wikipedia. Toda la referenciación y el formato de la entrega, márgenes, tipografía Arial 12, deben seguir rigurosamente las normas APA séptima edición. El trabajo debe ser entregado en formato PDF a través de la plataforma virtual antes del 15 de noviembre a las 23:59 horas. Esta es la instrucción que tenemos para una producción escrita. Ahora bien, ¿cómo utilizamos el método POSE? Nuestro método POSE nos dice, el propósito de esta asignación es entonces analizar, comparar y criticar el impacto del lenguaje informal en la comunicación escrita profesional digital. ¿Cuáles son nuestros objetivos o nuestros verbos de acción? Analizar, es decir, descomponer el problema, comparar, establecer las diferencias y las similitudes y criticar, emitir un juicio de valor sustentado. Nuestra secuencia o nuestra estructura debemos de tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Dentro de nuestra introducción debemos de contar con una tesis clara y nuestro desarrollo 3 argumentos principales. Ahora, ¿cuáles son las especificaciones o las restricciones? Debe de ser un ensayo de opinión con una extensión mínima de 800 palabras y una máxima de 1200 palabras. Nuestras fuentes deben ser fuentes académicas después de 2018. Nuestro formato es, las normas deben de estar en APA séptima edición, nuestra tipografía es Arial 12 y nuestra entrega es en un formato PDF a través de la plataforma virtual donde se nos hizo la asignación y debe de ser antes de las 23:59 horas del día 15 de noviembre. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Ahora, como una parte quizá adicional a este método POSE, podríamos implementar dentro de nuestras actividades el hecho de que los alumnos colocaran esta propuesta de certificado de integridad de la entrega en la que realmente ellos nos están diciendo y están aceptando que leyeron las instrucciones, que se siguieron los pasos, que se cumplen con todas las restricciones o especificaciones que se les están pidiendo y que no pueden tomar o no pueden tener una revisión. ¿Por qué? Porque lo están declarando aquí, que todo lo hicieron bien y están poniendo su fecha y su firma. Podemos pedir que se incluyan al inicio de nuestro trabajo una declaración de cumplimiento
Por ejemplo, declaro que he leído y cumplido con los 5 puntos de las instrucciones, particularmente la restricción del tipo de fuente y la extensión. ¿Esto realmente qué es lo que hace? Que fuerza a un chequeo final. Voy a leer de manera fluida cómo quedaría un poco esta propuesta que tengo para la declaración de cumplimiento. Yo, el nombre completo del estudiante, certifico bajo mi responsabilidad que he realizado una lectura activa de las instrucciones del, ya aquí va la asignación, y confirmo que la entrega cumple con los siguientes puntos críticos de las bases. A. Requisitos de propósito y objetivo. ¿Qué fue lo que hice? He abordado y desarrollado los 3 verbos de acción centrales solicitados, por ejemplo, definir, comparar y argumentar. Mi producto final es en este caso, ensayo de opinión crítico. ¿Cuáles son los requisitos de especificación y restricción? ¿Cómo lo hice? El trabajo respeta la extensión mínima de 800 a 1000 palabras. Todas las fuentes de información utilizadas provienen exclusivamente de los tipos de fuentes solicitadas. El trabajo ha sido formateado siguiendo la norma APA séptima edición y entiendo que el cumplimiento de cualquiera de las restricciones listadas en el apartado B, extensión, fuentes, formato, resultará en una penalización automática en mi calificación sin opción a revisión por estos puntos. ¿Por qué? Porque realmente estamos declarando que seguimos al pie de la letra lo que teníamos que hacer. ¿Y por qué funciona esta declaración? Porque nos muestra una visibilidad del error. El docente ya no tiene que adivinar si el estudiante leyó o no. Si el alumno entrega esto incompleto o lleno, pero con un error de formato, el profesor puede señalar, usted declaró que el trabajo cumplía con el formato, pero no fue así. Su error es de cumplimiento, no de conocimiento. También, ¿por qué? Porque hacemos una activación de nuestro sistema 2. Al obligar al alumno a reescribir las restricciones, ya sea a través de los verbos, la extensión y las fuentes, el cerebro pasa de modo pilotaje automático a realmente una reflexión analítica. Y también porque transfiere la responsabilidad del cumplimiento de las instrucciones al estudiante, liberando al docente de la frustración de calificar trabajos que ignoraron las reglas básicas. Ahora veamos un corto video sobre el seguimiento de instrucciones. Hay otra estadística y por muy llamativa que sea, esa estadística es tremendamente coincidente con los resultados. El 100%, escuchen, el 100% de la gente que es capaz de seguir instrucciones puede demostrar algún tipo de éxito en su vida. El 100%. Muy bien. Entonces, recordemos que leer primero, ejecutar después, no es un retraso, es una inversión de tiempo. La diferencia entre un profesional mucho más competente que otro a menudo reside en su disciplina para atender los detalles desde un inicio. Al exigir una lectura activa, no solo estamos mejorando la calidad de los entregables, estamos formando el sistema 2 en nuestros alumnos, es decir, el sistema o el pensamiento lento y analítico que necesitamos en el ámbito profesional para la toma de decisiones complejas. En realidad, lo que estamos haciendo es formando la disciplina intelectual. Es bien, ahora que los invito a implementar alguna de estas herramientas de lectura activa, ya sea el desglose de tareas, la declaración de cumplimiento, nuestros exámenes trampa o de prueba para probarles a los alumnos lo importante que es el seguimiento de instrucciones en la primera tarea o en la primera sesión de nuestro curso, para hacer de la lectura de instrucciones una métrica evaluable. Gracias por su tiempo. La eficiencia empieza en la pausa para la lectura. Leamos primero para ejecutar con éxito después. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado y de su ayuda también. También esta pequeña plática acerca del seguimiento de instrucciones. Me reitero a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Gracias.